Muy bien. Antes de acometer nuestra misión hoy de devorarnos este pasaje de la primera carta del apóstol Pedro, quiero recordarles qué es lo que hacemos. ¿Qué hacemos? A ver. ¿Renovar qué? Nuestra mente. Muy bien. Básicamente, siendo rectos y correctos con lo que la palabra dice, no con lo que uno se imagina que dice, sino con lo que ella dice, toda persona que ose transmitir el conocimiento de la palabra, la que trajo el Señor Jesús, debe recordarle constantemente a su audiencia que no les está educando para quedarse en esta tierra, sino que los está preparando para irse. Diga conmigo, este no es nuestro destino. La carta comenzó en el capítulo 1 diciéndole quiénes eran los destinatarios a todo lector que acuciosamente llegara a abrir estos textos. Es a los que estaban siendo perseguidos. Cuando Pedro, guiado por el Espíritu Santo, escribe esta carta, la situación de aquellos creyentes de hace 2000 años era socialmente incómoda, económicamente insoportable, religiosamente insostenible. Estaban siendo privados de lo que una persona usualmente necesita para vivir en esta tierra. ¿Por qué? Porque se habían atrevido a creer en contra del sistema que los quería esclavizar y atormentar y sobre todo meterlos en el imperio del temor. Y el Señor Jesús vino precisamente para hacernos libres. Él dijo: y conoceréis la verdad, ¿y la verdad qué? Y la verdad nos hará libres. ¿Nos hará libres de qué? Le estaba escribiendo a personas que por su fe terminaron en prisión. ¿Cómo puedo decirle yo a una persona que está en una mazmorra que es libre? Indudablemente el Evangelio estaba dirigido a la eternidad, porque es posible, creemos que Dios puede hacer el milagro y el prodigio de sacar a alguien de prisión, pero indudablemente muchos de ellos murieron en esas mazmorras. Entonces, ¿a qué libertad se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo a la libertad primero del pecado, porque habíamos nacido bajo pecado y por eso cometíamos pecados, estábamos esclavizados. Segundo, haber sido rescatados de un reino de tinieblas en donde a lo malo se le dice bueno, y habíamos sido trasladados al reino de la luz. El Señor Jesús es luz, diga conmigo, luz. Pero además habíamos sido rescatados del temor a la muerte. El postrer enemigo vencido en la cruz del Calvario fue la muerte misma, porque ya vimos anteriormente que la muerte fue vencida mediante la resurrección. El solo creer en Cristo Jesús crucificado y sepultado no sirve, nos deja el Evangelio incompleto. Estamos llamados a la resurrección, diga conmigo, resurrección. Otros creyentes de estos fueron asesinados, tal vez en situaciones terribles. Vimos por la historia cómo un hombre como Nerón, adalid de las cosas de Satanás, tomaba a estos creyentes y con ellos, después de empaparlos en brea, iluminaba las calles del imperio y sus palacios. ¿Qué podía quedar del cuerpo de estas personas después de un abuso de esos, e inclusive por alguien que ostentaba la autoridad? También está dirigida a creyentes que seguramente no pudieron superar sus problemas financieros, porque no solamente les quitaban sus bienes, sino que les expropiaban y además los hacían huir. Si hablamos de desplazamiento forzoso, estos serían unos de esos. Sin embargo, a esas personas Pedro les escribe y les dice: por causa del Señor, es decir, para que el testimonio del Señor no sea blasfemado, sométanse a algunas autoridades. ¿Qué dice?
Sométase a toda institución humana. Podría uno explicar, bueno, a las buenas, a las autoridades que representan bien su investidura. No, mira lo que dice Pedro, que nos debemos someter, y le recomendaba a aquellos que se sometieran al rey como superior, y se estaba refiriendo a Nerón. Nerón, usted no conoce tocayos de Nerón en algún lado. ¿Conoce a alguien que se llama Nerón en su familia? Eso, allá en mi barrio, allá un perro bravo, terrible, se llamaba Nerón. Nadie se podía arrimar a esa casa por la calidad de herencia que le dejó de testimonio a la historia este hombre. Sin embargo, les dice Pedro, a ese que los está persiguiendo, sujétense. Tenía que estar muy loco o realmente muy convencido Pedro al escribirle a aquellos creyentes y abstenerse de prometerles que si creían en Jesús no iban a morir, que si creían en Jesús no les iban a quitar sus bienes, que si creían en Jesús no se iban a enfermar, que si creían en Jesús no los iban a encarcelar. Claro que creemos que Dios puede librarnos de cárceles, puede sanarnos de enfermedades, puede librarnos de algunas situaciones de muerte, puede sacarnos a flote en situaciones financieras, pero ¿y si no? Dios puede. El asunto es, en tu caso específico, ¿quiere? Entonces, ¿a qué está apuntando Pedro? Pedro está apuntando a la eternidad. Diga conmigo, eternidad. Todos aquí, desde el más sardino hasta el más avanzado en edad, desde la más joven hasta la más avanzada en edad, todos tienen una lápida en la espalda que dice Nest, sea que mueras en paz, como el apóstol Juan, que llegó a su final edad y murió de viejito, digámoslo así, o seas asesinado como Pablo mismo, lo asesinó Nerón, o como Pedro mismo, cuenta la tradición que fue crucificado al revés, o asesinado en Hechos 12 como Jacobo para darle gusto a los religiosos. Está escribiendo y está hablándole a gente que es consciente de la vida eterna. Diga conmigo, vida eterna. Usted me dirá, pastor, vengo a usted afligido porque resulta que mi empresa fracasó. ¿Tiene alguna oración, algún salmo que yo pueda pegar allá en mi escritorio para que la empresa se levante? Si usted me hubiera venido hace algunos años, hace unos 10 u 8 años, le hubiera sacado todos los pasajes que dicen todo lo puedes en Cristo que te fortalece, adelante, Dios levanta al pobre y al menesteroso. Hoy te digo con sinceridad, mira, la vida temporal da muchas vueltas. No sé si tu empresa vaya a prosperar o vaya a ser la más sonora quiebra en esta ciudad y en el país. Pero yo quiero hablarte de otra cosa, quiero hablarte de la vida eterna. El final de los tiempos, cuando hayas muerto, estás consciente de si vas a ir al lago de fuego y azufre o a la Nueva Jerusalén. ¿Aló? ¿Sabe usted las pepas de ojos que abren algunos? Y bien, pastor, tengo un problema, parece que me voy a separar, mi esposa o mi esposo no congeniamos. ¿Usted tiene alguna oración ahí para volvernos a pegar y que todo se nos olvide? Antes le hubiera dicho, claro, aquí están todos los versículos, pero hoy le puedo decir, mira, no sé, en esta situación del sube y baja de la vida, no sé si vaya a ser el más sonoro de los divorcios o la más grande de las reconciliaciones. Pero ¿me permites hablarte de la vida eterna después de que eso temporal pase? Porque a propósito, con respecto a lo de las finanzas, el apóstol Pablo dijo, porque nada hemos traído ¿a dónde? A este mundo y nada nos hemos ¿de qué? De llevar. Sí hay entierro con trasteo, pero es una farsa porque todo se queda acá. Pregúntele a Faraón. Él obligó a los esclavos hebreos a construirle ciudades, como reza Éxodo capítulo 1, pero todos se murieron, los esclavos y el rey. Después de 100 años, usted coloca la osamenta del faraón y la de un esclavo y es exactamente el mismo esqueleto. Nada de esa vanidad pasó al otro lado. Inclusive tu cuerpo se quedó aquí. Este no es el cuerpo que vamos a tener en la eternidad. Entonces, para eso venimos a renovar ¿qué? El entendimiento, la manera
de pensar. No nos sirve lo que pensábamos antes, está pasado de moda. Toda persona que después de conocer a Cristo siga pensando como pensaba en este caminar es mañé. No le funciona. Viene el soltero y la soltera ya llegando a los 80 años y me pregunta: pastor, ¿será que todavía me voy a casar? Yo le puedo decir con sinceridad: mi hermano, mi hermana, no sé. Puede que se case, puede que no se case, pero el Señor Jesús no vino a darle marido o a darle mujer. Quiere que hablemos de la vida eterna. ¿Por qué? Porque en la resurrección el Señor Jesús dijo: nadie tomará marido, ni nadie tomará ¿qué? Mujer. Seremos como ángeles, es decir, no tendremos necesidad de esa clase de relaciones. Usted vendrá y me dirá: pastor, fíjese, mi hijo o mi hija están descarriados, son personas... ¿será que hay alguna oración para hacerlos llegar a Cristo? Antes le hubiera dicho: aquí están todas las promesas, mire. Hoy le puedo decir: no sé. No sé si su hijo o su hija, o el mío o la mía, sean de las personas que van a ir al lago de fuego de azufre o van a ir a la Nueva Jerusalén. Lo que sí puedo hablarle es que hay una vida eterna y usted puede ser luz para esas personas si realmente se ocupa en la eternidad. ¿Están aquí mis amigos? Quería hablarles de eso antes de continuar como un loro hablándole de versículos y usted diciendo: venimos a renovar la mente. No, así no es. El asunto es: ¿creo esto o no lo que? ¿Lo vivo o no lo que? Lo vivo, porque no podemos venir a un lugar como estos y después salir como si nada hubiera pasado. La Biblia me llama y me dice que Pedro le estaba diciendo, Pedro ya muerto, porque está entre los que han de resucitar, y le está escribiendo a unos creyentes de hace 2000 años que todos se murieron, que están esperando entre los muertos el retorno del Señor. ¿Cómo así que el Señor viene? De eso se trata. Estamos abriendo cosas que antes no se abrían porque nuestra mente religiosa nos hacía creer que éramos muy buenos y que lo que sabíamos era muy bueno, pero resulta que la Escritura nos abre la realidad y entonces nos tenemos que enfrentar a si lo que estoy viviendo en la actualidad es un montaje, que no voy a llevar nada de eso a la eternidad, o voy a conformarme a mi nueva manera de pensar y voy a vivir tal cual lo que digo creer. Por eso Pedro les escribe a estos perseguidos: sométanse a ese rey que lo están persiguiendo como a superior, y a los gobernadores que ese rey coloque, porque él los ha enviado para castigar a los que son malhechores. Pero estos precisos gobernadores y ese rey los estaban tratando a aquellos creyentes que no eran malhechores como si lo fueran. La Escritura me habla de que todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecuciones. Entonces, como ya lo hablé y quiero avanzar, si usted quiere saber que hablé de eso, entonces escúchese lo que está montado en YouTube. Y entonces esta gente está puesta para alabanza de los que hacen el bien. Ahora, ¿por qué nos sujetamos nosotros a la autoridad? Porque esa es la voluntad ¿de quién? De Dios. O sea, la vida que yo vivo, la vivo para agradar a Dios. Yo la vida que vivo no la vivo para agradar a mi mamá, o a mi papá, o a mi marido, o a mi mujer, o al novio, o a la novia, o al jefe, o a los empleados. La vivo para obedecer la voluntad ¿de quién? De Dios. Ay, pero y entonces, ¿y mis proyectos, mi plan de vida? Sí. Pastor, ¿y cómo hago yo para realizarme? Sí, si yo precisamente me quiero casar para realizarme, para tener hijitos como Susanita la de Mafalda, y hacerle la sopita y criarlos y llevarlos al kinder, al colegio y después a la universidad y graduarlos en ancianato. Yo quiero eso. Disculpe, así no es. Eso le dice a usted el sistema del mundo. Le dice: estudie medicina, estudie derecho, estudie ingeniería, haga una carrera técnica para que se quede, para que se realice. Mentiras, pura mentira. Entonces, lo que estamos hablando es que cuando yo conozco la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que a través de Cristo Jesús tenga reconciliación con Él por la obra del Espíritu Santo, cuando yo nuevamente entro en relación con mi Creador,
que además de haberme creado quiere ser mi Padre, porque dice que a cuantos le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos e hijas ¿de quién? De Dios. Entonces encuentro que al reconciliarme yo, la criatura, con el Creador, entro a darme cuenta de un proceso de identidad. Soy hijo de Dios, soy hija de Dios. Usted y yo ya, pues sí, claro, tenemos unos padres terrenales, el doctor fulano, la señora sutana. Sin embargo, estos son nuestros padres terrenales, los del primer nacimiento, cuando nacimos la primera vez. Pero cuando nacimos por segunda vez, ahora somos hijos ¿de quién? De Dios. Y ahí es donde viene la realización. Ya estoy realizado. Cuando entiendo todo eso, me doy cuenta que yo llego a un matrimonio y no llego a ese matrimonio a realizarme, sino que soy una persona realizada que se casó. Porque entonces cuando me caso con aquel o con aquella para realizarme, ya el otro me está debiendo, el pobrecito entró en negativo, en rojo, y si entonces no suple mis necesidades, soy la persona más desdichada del mundo. No, soy una persona realizada que estudia una carrera de derecho, de arquitectura, o una carrera técnica, tiene alguna arte, algún don, canta, va por lo menos al desafío, entonces alguna cosa de esas. Pero yo no llego ahí para realizarme. Soy una persona realizada que está en alguna de esas relaciones. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Aló, ¿están aquí? Muy diferente. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y me dice que ahora soy libre. Diga conmigo, libre. Eso sí, la libertad. ¿Qué soy libre? Soy libre para hacer el bien. Antes no era libre para hacer el bien. Pablo lo expresa en Romanos capítulo 7 cuando él no era cristiano. Dice, qué raro, hay una cosa tan rara que me ocurre. Yo en mi mente sé hacer lo bueno, pero cuando voy a actuar resulto haciendo lo malo que no quería. Y él decía, miserable de mí. Póngalo con chisme. Ahí está el hombre chismoso, porque está comprobado por estadística que los hombres son más chismosos que las mujeres. Entonces usted sale, mi hermano, sale de la casa cuando no había nacido de nuevo. Hoy no voy a hablar de nadie. 6 de la mañana, no voy a hablar de nadie. A las 9 de la mañana ya ha armado 3 chismes. ¿Por qué? Porque usted sabe hacer lo bueno, pero cuando lo va a hacer resulta haciendo lo contrario. Mira al de lado, dígale, ay. Me lo sé también con vicios, me lo sé también con codicia, con avaricia, etc. Cuando nacemos de nuevo somos libres. Diga conmigo, soy libre. Ahora, la libertad no es esas verdades a medias de aquellos predicadores de pensamiento positivo que te dicen que si llegas a Jesús te vuelves millonario. ¿Vale? No es así. Si quieres, hermanos, deben tener mente de millonario para que así sepan ser hijos e hijas de Dios. Discúlpeme, excuse me. Yo encuentro un joven rico que viene donde el Señor Jesús y le dice, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? El tipo era millonario, tan millonario que el Señor Jesús, que no se admira como de nada, dice, el joven rico, qué rico es. Pero resulta que cuando el Señor Jesús le contesta qué hacer para heredar la vida eterna, él se va triste, porque tenía mente de millonario, pero no mente de reino, de hombre nacido de nuevo. En lo que usted conoce como la parábola del rico y el pobre, aquel llamado Lázaro, en el lugar de tormento, después de que se mueren, diga conmigo, después de muertos. Entonces, después de que se mueren, en el lugar de tormento, el rico, que tenía mente de millonario, le dice a Abraham que por favor envíe a Lázaro a la tierra de los vivos, donde están sus hermanos, para que no tuvieran que venir a ese lugar de tormento. Ese hombre tenía mente de millonario, pero dígame, ¿para qué le sirven los millones ahí? Para nada. Un hombre rico, dice otra parábola del Señor Jesús, tenía un cultivo. Y ese cultivo dio mucha producción y pensó como millonario. Mire cómo piensan los millonarios. No, hay mucha producción, hay que tumbar los graneros porque están muy pequeños, hagamos graneros más grandes y almacenemos eso. ¿Mente de qué? De millonario. Pero el Señor Jesús le responde en la parábola, le dice, ¡qué tonto eres!
Hoy vienen a pedir tu alma y todo eso que has conseguido, ¿de quién qué? Será. Entonces, cuando ya antes usted venía, hace 10 años más o menos, y me decía, pastor, yo quiero tener como mente de millonario. Y yo, claro, con mucho gusto, mire, le damos toda la vida de Salomón, adelante, debe hacer esto, aquello, etcétera. Ahora, te puedo decir, ¿quieres mente de millonario? Me parece bien, váyase para la Librería Nacional, ¿sí? Cómprese todos los libros de Kiyosaki, son como 50. ¿Sí? Dice recién nacido rico, recién nacido pobre, adolescente rico, adolescente pobre, abuelito rico, abuelito pobre, esposa rica, esposa pobre. ¿Has visto todos esos? Son moraditos. Váyase para allá, léaselos, practíquelos. Le garantizo que si usted quiere ser millonario, va a conseguir dinero. Cuando se canse de eso, viene y hablamos de tener mente de reino. Mira de lado y dígale, ay, ay, ay. A eso me estoy refiriendo. A eso me estoy refiriendo. ¿Entiende? Usted quiere entonces estudiar administración de empresas para administrar las empresas, me parece bien. Cuando se canse de eso, viene y hablamos. Porque créame, te estamos preparando no para quedarte aquí, sino para irte de aquí. Porque todos vamos a velorios, pero jamás pensamos que el NES es uno, que el que invita a los siguientes tintos es uno. Pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer ¿qué? Lo malo, sino como siervos de Dios. Y dice, honrad a todos, amad a los hermanos. Y avanza diciendo, teman a Dios, y le remata diciendo, honren al rey. Quiero recordarles que el saber que tenemos vida eterna no indica que podamos vivir irresponsablemente nuestras vidas acá. Y a continuación entra a hablar Pedro de una relación. Quiero ir rápido porque de esto ya lo hablamos cuando vimos la carta a los Efesios. Usted me dirá, ay John, ¿cuándo vimos la carta a los Efesios? Pues cuando usted no vino. Sí, fueron como 20 más o menos charlas de los Efesios que usted puede visitar en YouTube. Tampoco le estamos diciendo que maluco que no haya venido, sino que por lo menos se desatrase. En aquella época había unas personas llamadas criados. Diga conmigo, criados. Porque Dios no hace acepción de ¿qué? De personas. Aquí al reino puede entrar el dueño de la empresa o el que barre en esa empresa. Aquí al reino de Dios puede entrar el que nació en cuna de oro o el que nació en cualquier partecita por ahí en un tejado de lata. En aquella época había esclavitud, por lo menos el imperio hablaba de esclavos. Y por eso les decía al principio, yo como le puedo escribir una carta a un esclavo, porque la palabra aquí es esclavo, prometiéndole que si cree en Cristo Jesús se va a volver amo. Pero eso es lo que prometen mucho hoy en día, ¿sí? Le dicen al empleado, tranquilo, vea usted, Dios no lo hizo para ser empleado, sino para ser otra ardilla lule, así, ¿cierto? Y entonces empiezas un proceso ahí de Kiyosaki cristiano y resultas todo enredado y a lo último hasta desanimado porque no te funciona la cosa. Entonces Pedro le está escribiendo a unos criados que tuvieron que salir huyendo, unos esclavos, porque habían creído en Cristo Jesús y los iban a matar. Diga conmigo, los iban a matar. A ellos no les promete que van a ser libres, porque es lo mismo. ¿Cómo puedo ser libre? Hay una canción que uno le dedicaba a las novias cuando lo dejaban a uno. ¿A quién lo dejó alguna novia alguna vez? Levante la manito, sí. Esta canción decía, cuando ella se iba, entonces le decían, ¿y usted qué va a hacer? Entonces uno le contestaba, yo me quedaré. Es otra forma de partir. Eso le dice uno a los hijos cuando no tiene con qué sacarlo a pasear. Todos saliendo a paseo, ¿viste? Nosotros también nos quedamos. Es otra forma de partir. La mejor forma para un creyente ser libre no es huyendo, es quedándose en ese lugar mostrando que es libre. Primero,
de la naturaleza de pecado. Segundo, que es libre de la muerte eterna. Y para eso hay que renovar ¿qué? La mente. Entonces a esos criados les dice: estén sujetos con todo respeto a sus ¿qué? Amos. Estamos hablando de amos. Estos seres humanos eran tratados como objetos. Valía más el perrito de la casa que estas personas, porque las habían comprado por un precio. Entonces, cuando habla de sujeción y respeto a sus amos, léase por favor Efesios capítulo 6 empezando. Pablo amplía mucho esto, o en el capítulo 3 de Colosenses también amplía mucho esto. ¿Por qué? Porque Pedro no entra a decirle a estos criados que iban a ser libres de su esclavitud. No, les dice: mientras estén en esa condición, puede que ustedes a los ojos de los hombres sean esclavos y tengan un amo, pero a los ojos de Dios, que no hace excepción de personas, ustedes son sus hijos y sus hijas. No crean que la forma de valorarlos, el sistema del mundo, al haberlos hecho esclavos, eso es lo que piensa Dios de ustedes, a tal punto que les ha hecho herederos de la vida ¿qué? Eterna. Johnny, ¿usted dónde saca todo eso? Fácil, un versículo que se sabe hasta el que no cree. Dice: porque tanto amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Les dice, claro que Pedro solo da un pasón, porque él sabe, como vamos a ver más adelante en las mismas cartas del apóstol Pedro, que Pablo ya había escrito sobre esto. Pablo le dijo a los esclavos: sujétense a sus amos, y si pueden hacerse libres, es decir, comprar su libertad, pues procúrenlo, háganse libres. Pero ¿y si no podían? Vuelvo y les digo: ¿y si el enfermo de cáncer no se sana? Y usted prometiéndole que se va a sanar y se muere de eso. Y usted prometiéndole a esa pobre señora que se va a casar y se muere de eso. Y a esa persona que va a prosperar financieramente y no prospera. Entonces, ¿a quién estamos representando mal? ¿A quién? A Dios, porque estamos ofreciendo lo que Dios no vino a ofrecer. ¿Que lo puede hacer? Pues claro que lo puede hacer, pero ¿y si no lo hace? Resultamos ofreciendo lo que Dios no está obligado a hacer, porque Él le hace esas cosas. Ana dijo: Dios enriquece y Dios ¿qué? Dios da la vida y Dios ¿qué? Mejor dicho, lo que quiero decirte es que nadie se quiebra en la víspera, ni nadie se muere en la víspera, ni nadie es humillado en la víspera. A Dios no se le salió de control su vida. Dios tiene todo bajo control. Estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Trasladémoslo a hoy, que no hay una esclavitud tan notoria. Hablemos, pongámosle la palabra aquí mejor, empleados, para que la ONG que todos llevamos por dentro no se sienta muy vulnerada. Dice: empleados, estén sujetos con todo respeto a sus empleadores. Pero es que usted no sabe la lacra que es mi patrono. No, es que si usted viera lo que es. Entonces Pedro, que ya oyó lo que usted está pensando, dice: no solamente a quienes, a los buenos y afables. Es que no depende del amo que yo me sujete a él con respeto, depende de la calidad de cristiano que yo sea. Porque yo no puedo reaccionar de acuerdo con la situación que me está rodeando, porque entonces si la situación está bien, reacciono bien, y si la situación está mal, reacciono mal. Yo no reacciono por lo que me rodea, yo reacciono por la nueva naturaleza que tengo por dentro. ¿Me hago entender, amigos? No, es que a mí cada vez que estoy con mis amigos que son vulgares, yo soy vulgar. Disculpa, entonces vos no sos un creyente, sos una iguana, una de esas cosas que cambian de colores según lo que los rodea. ¿Sí? Hay eso, camaleones. Creyentes camaleón. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, que los hay en abundancia. Como le digo, Pedro confía en que esos creyentes de hace 2000 años, como nosotros hoy 2000 años después, ya leímos Efesios y ya leímos Colosenses. Porque Pablo se hace diferencia en cuando el amo es creyente, porque había amos creyentes que tenían esclavos creyentes, y había esclavos que tenían amos creyentes o no creyentes, y viceversa.
la situación es interesante porque aunque él no lo menciona, Pablo sí lo dijo y habla a los empleadores también, porque es que les recuerda a los que son empleadores, cuidadito, cuidadito, que sobre ustedes hay uno más grande. Porque usted es el dueño de la empresa, no crea que ahí se acabó el canal divino, eso sigue de ahí para arriba. Y entonces Dios, que no hace acepción de personas, está vigilante a lo que hacemos o nos hacen. Ahora, ¿por qué debo hacer esto? Recuérdemelo, o mejor se lo recuerdo, porque este no es ¿qué? Dígalo conmigo, quiero que se aprenda esto. Este no es nuestro destino. ¿Sí? La próxima vez tal vez usted me aproxime y me diga: ay, John, ¿qué profecía me tiene? Y pues antes, como le digo, hace unos años le hubiera tenido una bien buena, una de acuerdo con lo que quisiera escuchar. Ahora lo que le tengo es un gran epitafio. Sé lo que voy a decir en su funeral. O sea, cuando yo lo veo a usted, lo veo o cremado o en un ataúd. Porque lo estoy preparándose para que se vaya, no para que se quede. Aló, no les dé miedo, es en serio. ¿Dónde más les van a hablar así? Sí, el Señor Jesús constantemente les decía a los discípulos: hombre, que voy a Jerusalén y me voy a morir. Y Pedro mismo brincaba: ay, no, Señor, no diga eso de usted. O sea, el Señor Jesús ya transitó ese caminar de la muerte y el de la resurrección, y dice que el que cree en Cristo, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Eso ya está solucionado. Pero ¿cómo vamos a renovar nuestra mente si nuestra fuente de provisión para nuestra mente no son las Sagradas Escrituras, sino el vaivén de lo que hay alrededor nuestro, que realmente deja mucho que desear? Si en eso estábamos todos. Porque esto merece ¿qué? Diga conmigo: aprobación. Ahora, ¿quién me aprueba o me desaprueba a mí? Dios. Es la aprobación de parte de Dios. A mí, como creyente, no me motiva si tú me aplaudes o me castigas. A mí, como creyente, me motiva es Dios que dice acerca de mí. El Señor Jesús era extremista. ¿Usted cree que extremistas son algunos ahora por las barbaridades que hacen? No, extremista era por las aseveraciones que hacía, y del Señor Jesús mentiras no hay. Ni una sola mentira se le ha podido comprobar. Él entonces dijo una vez: vea, no teman a los que son capaces de matarles el cuerpo. Mira que va a extremos. Dice: témanle mejor al que después de que su cuerpo esté muerto puede decidir qué hacer con su alma. Ay de aquel que me niegue delante de los hombres, porque en aquel día yo también lo negaré delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Pero también dice: y aquel que me reconozca, es decir, que viva una vida conforme a lo que la Escritura dice, porque eso fue lo que yo vine a traer, lo reconoceré delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Está hablando de un escenario que por lo general nosotros no pensamos en él, porque esto merece aprobación. Y dice: si alguno a causa de la conciencia delante de Dios, oiga pues, si usted pensó que había llegado a esa cosa que dice pare ya de sufrir, este no es el lugar. Porque Pedro, mire lo que dice a continuación: si alguno a causa de su conciencia delante de Dios, es decir, si alguno por creer en Dios y por vivir como Él dice que debemos vivir en esta temporalidad, si alguno por esa situación de haber creído y de comportarse para agradar a Dios, entonces si alguno de ustedes sufre molestias padeciendo injustamente, es decir, por hacer el bien se padece. Créame que hacer el bien trae sufrimiento. Inicialmente un sufrimiento interno es: o me doy gusto a mí o le doy gusto a Dios. ¿Hago la voluntad de Dios o hago la mía? Por lo general, una persona que no ha nacido de nuevo, un no creyente, jamás podrá darle gusto a Dios porque su propia naturaleza no se lo permite. Su propia naturaleza le niega el accionar de acuerdo con la naturaleza de Dios. Pero una vez yo he creído en Cristo Jesús, dice la Escritura que nazco ¿de qué? Nazco de nuevo. Al nacer de nuevo, soy una nueva creación, soy una nueva criatura.
Entonces, por comportarme de acuerdo con ese nuevo conocimiento que tengo, que no tenía cuando era un ser humano caído, por hacer el bien entonces padezco. Pablo lo dijo de esta manera, 14:22 de Hechos: el que quiera vivir piadosamente padecerá persecuciones, por hacer el bien se padece. El ser humano caído, las personas que no han nacido de nuevo y su sistema no aplauden lo espiritual. Yo quisiera que usted y yo hiciéramos un break, un time, y salgamos enseguida todos cantando una de las canciones que estábamos cantando ahorita, allá al primer piso. Solo imaginen haciendo el ensayo. Ya algunos tienen pena, sé que algunos no van a volver. De pronto hago el ensayo el próximo viernes, pasando por allá, por la tienda de Sachi, eso el jueves. Sí, pasando todos por ahí. Alabaré, alabaré. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer ellos? ¿Qué van a hacer ellos? ¿Se van a qué? A reír. ¿Se van a qué? A burlar. Algunos saldrían de nosotros, se pondrían la blusa aquí porque por ahí hay algunos amigos conocidos, nos van a ver mañana en la oficina, en el centro comercial, algunos familiares. Entonces el ser humano caído no puede por su naturaleza aplaudirte porque tu conducta es espiritual y la de él es carnal. Ojo, nosotros no nacimos de nuevo porque seamos mejores que ellos, sino porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Si no, no hubiéramos nacido de nuevo, ni para eso servíamos. Entonces, yo no puedo vivir mi vida después de haber conocido a Cristo dándole gusto a la gente. Jamás voy a poder darle gusto a la gente, porque este manjar que se llama la nueva vida en Cristo, este maná delicioso que es ser creyente, no es digerible para los que no han nacido de nuevo. Entonces, ahora entiendo muchas cosas. Entonces, Pedro, que está escribiéndole a creyentes perseguidos, les dice: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo que, y lo soportáis. Pues si usted por haberse robado un reloj le meten un canazo, ¿qué sacrificio es ese? Ninguno. Está recibiendo lo que ¿qué? Lo que se merece, lo que se merece. Pero entonces Pedro le está escribiendo a esos creyentes que estaban en la cárcel por creer en Cristo sin haberse robado un solo reloj, y les dice: eso merece la aprobación de Dios, aunque el sistema del mundo, representado por autoridades que no son creyentes y abusan de eso, jamás se los van a valorar. No hay gloria para Dios si sufro y soporto el castigo por pecar. ¿Me estoy haciendo entender? Se le da gloria a Dios cuando soy abofeteado, no por pecar, sino por hacer lo bueno, porque el sistema no me digiere. Los que no han nacido de nuevo jamás me van a digerir. Si no lo digieren a veces a uno, bueno, quiero recordar eso también. Voy a tratar de hablar despacio porque por ahí dicen que yo hablo muy rápido. Resulta que hay 3 clases de personas en este mundo. La primera es la que solo ha nacido del papá y de la mamá. Así su papá y su mamá hayan sido buena gente o hayan sido asaltantes. Ambas personas, de cualquiera de esas dos uniones que hayan nacido de ahí, nacieron bajo ¿qué? Porque así sea la gran dama y el gran caballero que jamás han matado una mosca, ellos vienen de la naturaleza caída de Adán cuando fue expulsado del jardín por haber desobedecido a Dios. Lo mismo que el asaltante. Entonces todos nacieron bajo ¿qué? ¿Y cometen qué? O sea, yo nazco bajo pecado, esa es la carrera en singular, y cometo pecados en plural, esas son las especializaciones. Entonces nazco bajo pecado, que es la carrera, pero robo, que es una de las materias, soy envidioso, que es otra, asesino, que es otra de las materias, soy etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esos son los que nos censuran y los que se burlan de nosotros porque ya no corremos con ellos en la misma disolución que antes. Pero hay un segundo grupo de personas y son los que ya nacieron de nuevo. Diga conmigo, nacieron de nuevo. Pero solo nacieron de nuevo, no han renovado ¿qué? La mente. Entonces siguen usando su nueva vida para lo que antes hacían. Esos creyentes se van a burlar de los que sí se consagran. Y entonces puedes estar tú en un lugar de creyentes,
Y te van a decir, no, es que usted es muy fanático, tampoco es hasta allá pues, ni tan lejos que no alumbre al santo, ni tampoco tan cerquita que lo queme. Dice así, ¿cierto? Vamos a hacer la idea. Entonces, no se consagre tanto como si consagrarse fuera malo, ¿sí? Más bien viva desconsagradito, como los toros, en sol y sombra. Entonces dice, pues qué gloria es que si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Y está el tercer grupo de personas, que son aquellos a los que ya no les importa otra cosa que agradar a Dios. Cáigase lo que se caiga, déjeme quien me deje, dáñese el negocio que se dañe, muérase el que se muera, critíqueme el que me critique. Si por agradar a Dios voy a ser abofeteado, a eso se está refiriendo el apóstol Pedro. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Ahora, este hombre sabe de lo que está hablando. Pedro pasó por todo ese proceso. Cuando el Señor Jesús encuentra a Pedro, era un pescador, pecador. Luego empieza a caminar con Jesús y ya era nacido de nuevo, y Pedro era capaz de cortarle la oreja a alguien porque él decía, yo soy cristiano pero mi machete no, y le cortó la oreja por allá al criado de un sumo sacerdote. Y después vemos a un Pedro ya espiritual, ya maduro, que era capaz de estar en Hechos capítulo 12 sabiendo que mañana lo iban a matar, y estaba dormido, y un ángel, como Dios no tenía todavía la fecha de vencimiento para él, mandó un ángel para que lo liberara. Y usted encuentra ahí en Hechos de los Apóstoles que Pedro no estaba ya comiéndose las uñas de los pies diciendo, ay, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, un derecho de petición para que me saquen de aquí. No, Pedro estaba ¿qué? Dormido. Y no porque se había tomado unas pastillas, no, estaba dormido porque estaba tranquilo. Pedro sabía que nadie se muere ¿en qué? En la víspera. Y si se moría, al igual que Pablo, él pensaba, para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. Hombre, qué libertad. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis. Diga esta palabra conmigo. Es una palabrota, se llama reacción. Diga conmigo, reacción. Fuerte, reacción. Lo que nos mide a nosotros es la reacción ante la situación, no la situación en sí. La situación puede ser cualquiera. La reacción es la que me mide. La reacción a la situación es la que muestra el verdadero carácter que he adquirido de la persona del Señor Jesús en mí. Mas si haciendo lo bueno sufrís, porque muchas veces nosotros queremos compararnos con fulano de tal. Disculpe, ¿usted cuánto lleva viniendo al templo? 30 años. Ah, no, entonces usted es como un sensei, ¿cierto? ¿Y usted cuánto lleva? No, yo pasé de casualidad por aquí y pensé que era una reunión de amo y me metí. Y terminé aquí. ¿Cuánto lleva? Un segundo, ¿cierto? Ay, pobrecito, apenas está empezando. No. La reacción nuestra se va midiendo es con la relación que tengamos con Jesús. Mejor dicho, en cada situación nuestra reacción va a ser medida si lo hacemos como lo haría Jesús. Porque ya no vivo ¿quién? Yo, sino que ¿quién vive en mí? Cristo. Lo que quiere decir no es que Cristo viene y se me mete y resulta uno como un moped haciendo lo que Él dice. No, lo que quiere decir es cómo yo he renovado mi mente y siguiendo siendo yo, ahora mi carácter es como el de Cristo y puedo actuar como Él actúa, porque al fin y al cabo el Padre de Cristo ahora es el Padre de ¿quién? El mío. ¿Están aquí mis amigos? ¿Me recuerdan que es que venimos a qué? A renovar la mente. Déjenme avanzar y ver que se pone bueno. Entonces, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de ¿quién? De Dios. Y entonces hay muchas personas por ahí diciéndome, siempre me dicen, pastor, ¿cuál será mi llamado? Yo sé lo que están preguntando. Me están preguntando si son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores o maestros. Eso, mejor dicho, esa es la función. Pero realmente nosotros tenemos un llamado superior. Diga conmigo, llamado superior. Dice que ciertamente sufrir por hacer lo bueno es aprobado delante de Dios. Porque si usted en un negocio donde lo tumbaron dice, no, el Señor Jesús dijo que si alguien me quiere robar la túnica le deje también el manto. Si usted en una pelea con el vecino le quiebran una muela de este lado y usted pone la otra mejilla, porque el Señor Jesús dice, el que te golpee en una mejilla ¿qué?
ponle la otra. Si usted va a esperar a que su esposa que no es creyente, o su marido que no es creyente, o sus hijos que no son creyentes, o los vecinos que no son creyentes, lo aplaudan, le van a decir usted que es bobo, ¿qué? ¿Correcto? Entonces, nuestra vida debe ser aprobada ¿por quién? Por Dios. La gente jamás nos va a dar la aprobación, porque es que yo estoy realizado es dándole gusto a Dios. Entonces dice, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis ¿qué? Nosotros fuimos llamados a seguir al Señor Jesús. 1, en santidad. 2, en sufrimiento. Seguir a Cristo no nos hace inmunes a las calamidades y no nos hace inmunes a las injusticias. Nos pone exactamente en las mismas situaciones que todo el mundo vive. O sea, el Señor Jesús no nos pone un cerco alrededor. Siempre nos imaginamos, el ángel del Señor acampa a nuestro alrededor y nos cuida y nos defiende. Entonces, ¿qué? Cuando asesinaron a Pablo, ¿el ángel se quedó dormido? ¿Qué? ¿Aló? ¿Aló? Cuando asesinaron al Señor Jesús, porque en la cruz del Calvario hubo un asesinato, los ángeles del Señor se quedaron dormidos. Él anteriormente le había dicho a Pedro, Pedro, no es con espada. ¿Usted no cree que si yo orara a mi Padre, Él no me mandaría una legión de ángeles en este momento? Pero mi reino no es de este ¿qué? Entonces cuando está en la cruz del Calvario fue que la legión de ángeles se le durmió. Cuando el Señor Jesús se resucitó y subió al tercer cielo, llegó allá a castigarlos y le quitó el grado a los ángeles que se durmieron. No. Seguir a Cristo no nos hace inmunes a las calamidades y a las injusticias. Por el contrario, nos provee de un carácter para reaccionar de manera diferente a ellas. Mira, ya dígale, ay. Pedro, que pudo haberse puesto como ejemplo él, decide darnos una bofetada de amor. Mire lo que dice. Y él nos va a decir a quién debemos imitar. Dice, porque también Cristo padeció ¿por quién? Wow, perdóname, es que Cristo no es el crucifijo aquí colgando con maromero, ese no es el Señor. Cristo significa ungido, diga conmigo ungido. Cristo significa Dios. El Señor Jesús, diga conmigo, el Señor Jesús es Dios. Por lo menos usted y yo tenemos la disculpa que nacimos bajo pecado y cometíamos ¿qué? El Señor Jesús ni nació bajo pecado ni cometió ¿qué? Ahora, Pedro ya nos dijo en el primer capítulo que el Señor Jesús es preexistente. Él no empezó su existencia cuando en el vientre de María el Espíritu Santo le dio cuerpo. No, Él era preexistente. O sea, Dios se hizo ¿qué? Hombre. Es interesante esto. Dios es eterno, no tiene ni principio ni qué. Por lo tanto, no nació, Él ya era. Qué tremendo el Señor Jesús, que por causa de cumplir la voluntad del Padre y por amor a nosotros, nació sin necesidad de haber nacido, porque Él nunca nació. ¿Aló? Tomó un cuerpo que no necesitaba tomar, porque Él no tuvo nunca necesidad de un cuerpo físico para ser Dios, pero lo tomó. Ahora, más absurdo todavía es que un Dios que no muere decide morir porque ejemplo nos tenía que dar para agradar a Dios el Padre, pero además resucita sin necesidad de resurrección, porque Él nunca dejó de ser Dios, sino que hizo todo eso para darnos ejemplo a cada uno de nosotros en cualquier tiempo que hubiéramos creído. ¿Están aquí, amigos? O sea, es que a nosotros nos envenenaron con eso del pesebre. Uno llega allá al pesebre y ve la historia. No, eran tan pobres que tuvo que nacer en un pesebre. Casi lo ponen mu porque nació entre las vacas. No, así no es. El asunto viene de antes. Diga conmigo, de antes. La bendición de Dios es que Él sufrió ¿por quiénes? No por Él. El que no debía pagó por los que sí debíamos. Es que Él no debía nada. Entonces, cuando Pedro nos enfrenta y enfrenta a aquellos creyentes de hace 2000 años a los sufrimientos de cada día, nos pone como ejemplo el ejemplo de ejemplos que ahora podemos seguir, porque como nacimos de nuevo, al nacer de nuevo tenemos la nueva naturaleza. Ahora tenemos la simiente del Padre. No somos dioses, pero tenemos su naturaleza en nuestro carácter. En ese orden de ideas, Pedro les dice y nos recuerda, pues para esto fuisteis llamados,
porque también Cristo padeció por ¿quiénes? Y además para dejarnos ¿qué? Diga conmigo, ejemplo. Ejemplo. El ejemplo es para que alguien lo ¿qué? Lo siga. Lo siga. El Señor Jesús no vino acá a la tierra porque el parche estaba muy maluco allá en el tercer cielo. No, si usted lo ve desde siempre es anhelando: ¿cuándo estaré otra vez contigo, amado Padre? ¿Cuándo me volverás a la gloria que tuve antes de venir acá a la tierra? Mi Padre me ha dicho que ya es tiempo de partir. Él vino no solamente para agradar al Padre, que es lo principal, sino para dejarnos ¿qué? Dígalo, ¿qué? Ejemplo. Proveyó el modelo a seguir. Pedro no escatima en léxico y dice: para que sigáis sus ¿qué? Sus pisadas. Lo que Pedro está diciendo es que si Él vino y sufrió por nosotros, el que no tenía que sufrir sufrió por nosotros, entonces nosotros estamos endeudados con Cristo y debemos retribuirle viviendo nuestra vida para Él con la misma dedicación que Él la vivió para el Padre. Amén. ¿Aló? Amén. Entonces ahí es donde le decía: ¿cuál es mi plan de vida? Entonces mi plan de vida quedó desechado. Claro, porque el que tenía plan de vida era el que había caído bajo pecado y estaba en pecado, y él se armó de todo eso que el mundo le dijo: tienes que realizarte, tienes que realizarte, tienes que realizarte. Al nacer de nuevo yo ya estoy ¿qué? Realizado, y he nacido de nuevo para darle gusto ¿a quién? A Dios, para que sigáis sus pisadas. Debo retribuirle por lo que Él hizo. Estoy endeudado, diga conmigo, estoy endeudado. Esa sí es la deuda. La deuda no es la que usted tiene con el carnicero. La deuda es la que tenemos con Cristo por haber creído en Él, que nos dejó ejemplo para seguir sus pisadas. ¿Están aquí mis amigos? Estas son enseñanzas de eternidad. Refiriéndose a Cristo dijo: el cual no hizo ¿qué? Pecado. ¿Qué forma la que tiene Pedro de colocar lo eterno en lo temporal y sacudirnos? Porque a veces el sufrimiento de nosotros ni siquiera se compara. Se puede comparar porque yo sé que hay hermanos y hermanas que sufren tenazmente, pero el de aquellos era muerte, encarcelamiento, privación de sus bienes y el vituperio social. Bien, ahora comparemos algunos de nuestros sufrimientos. No me estoy riendo porque yo no puedo medir el sufrimiento suyo, pero a veces nos desesperamos porque esos señores de EPM vinieron a cortar lo que realmente tienen que cortar porque no hemos ¿qué? Ajá, ¿sí o no? Sí, viene el de la antena con un inspector porque usted tiene de contrabando la señal para ver el mundial. Sí, porque es que las cadenas nacionales no lo transmiten, entonces me pego de la señal de, ¿cómo se llama? ¿Vio? Ahí está, muy bien. Entonces dice que Cristo Jesús es inocente. Diga conmigo, inocente. Es su inocente vida. Él no hizo pecado. Esa inocente vida, ¿quién lo creyera? Al nosotros creer en Cristo Jesús y nacer de nuevo, ahora la tenemos nosotros por el nuevo nacimiento. Entonces, esa inocente vida que ahora tenemos es la que es vituperada por hacer el bien, y es la que es maltratada por hacer el bien. Y todo esto nosotros lo hacemos no porque seamos muy guapos, sino que hemos sido inundados por algo que se llama el ágape. Diga conmigo, ágape. El amor sin límite alguno que solo había entre la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Biblia dice que Dios es ágape, Dios es amor. El Señor Jesús descendió por ágape, por amor. El Espíritu Santo está entre nosotros para que en la manifestación de su fruto, la primera es ágape, es amor. Entonces, al no hacer pecado, el Señor Jesús, porque tiene la naturaleza divina, nosotros tenemos ese ejemplo para desarrollar nuestra nueva naturaleza en pos de eso que Él nos dejó como ejemplo. ¿Sí me hice entender? ¿Aló? Recuérdeme, ¿a qué venimos? ¿A qué venimos? Muy bien, enloquecernos más. El cual no hizo pecado, y aquí viene, ni se halló engaño. ¿Dónde? En el capítulo 3 de Santiago, Santiago le dedica todo un capitulazo a la lengua. La lengua. Cuando dice que el Señor Jesús, en Él no se halló engaño en su boca, no se halló engaño ni en su boca, o sea, en sus palabras, en su hablar. Ojo, sería injusto que Dios nos pidiera que no habláramos engaño con nuestra boca
si todavía estuviéramos sin nacer de nuevo. Porque el que no ha nacido de nuevo nació para engañar. Porque está bajo ¿qué? ¿Y comete qué? Es que no se recuerda esa etapa en la que usted no había nacido de nuevo, o después de haber nacido de nuevo los primeros meses o primeros años, que de todas formas usted resultaba diciendo una cantidad de mentiras hasta sin necesidad. Sí, pero ¿por qué dije eso? ¿Por qué le dije a mi hijo que le contestara a ese que yo no estaba? Si yo sí estoy. ¿Por qué yo dije que no hice eso si yo sí lo hice? ¿Por qué traté de? Por la naturaleza caída. Entonces sería injusto si en esa... Amigos, ¿están aquí? Amén. Sería injusto si en esa naturaleza caída Dios me pidiera que agradara al Padre así como Jesús lo hizo. Él me está pidiendo que agrade al Padre como Jesús lo hizo, porque ahora tengo la naturaleza ¿de quién? Es de Cristo en mi vida. Entonces, si al nacer de nuevo he sido dotado de la nueva naturaleza, por eso es que Dios me exige que me comporte como un ser nacido de nuevo. Porque si no hubiera nacido de nuevo, el ser humano caído no tiene material para soportar el carácter de hacer lo bueno. Esa es la idea. Dice el engaño su hoja. Y va más allá, dice: quien cuando lo maldecían, diga conmigo, lo maldecían. Yo no sé de dónde sacamos esa idea de un Jesús Superman. Si lo que vemos es un Cristo sufriente. Ahora, no es sufrir por sufrir, eso usted lo debe combinar con Hebreos, como lo hemos venido viendo los martes, también está en YouTube. Quien cuando lo maldecía, al Señor Jesús lo maldijeron muchas veces. Imagínate, una vez le dijeron en Juan capítulo 7 u 8, le dijeron: nosotros no somos hijos de fornicación. Claro, acudiendo al chisme de hace 30 años de que el único que cree que Jesús es hijo del Espíritu Santo es José. Qué cuento tan bien echado. ¿Sí? Si eres el hijo de Dios, bájate de ahí. Uno de los malhechores que estaba con él crucificado lo maldecía. Anás y Caifás le vituperaron. Dice: quien cuando le maldecían, y fue en muchas ocasiones, no respondía con ¿qué? ¿Sabe por qué? Porque el Señor Jesús ni palabras sabía decir. Por su nueva ¿qué? Por su naturaleza ¿qué? Divina. Se supone que nosotros, por nuestra nueva naturaleza, el solo hecho de decir siquiera una maldición nos debería saber como a vinagre en la boca. No respondía con maldición, es más, ni siquiera amenazaba. No decía: ustedes me pegan ahora, eso era. El que a clavos mata, a clavos muere. Va a mandar una lluvia de clavos desde el tercer cielo para que caiga sobre todos aquellos, por lo menos les haga goteras. Nunca, ni siquiera amenazaba con su boca, tranquilo, porque él sabía quién era. El problema nuestro, amigos y amigas, es que siendo nacidos de nuevo, teniendo la naturaleza del Padre, todavía no sabemos quién es qué, y por eso nos seguimos comportando como unos descualquierados. Sí, no responde. Y cuando padecía, dice la Escritura, maltrato físico, la cruz, cuando padecía, no amenazaba. ¿Sabe por qué? Porque él en esa cruz, en esa posición incómoda, estaba agradando al Padre. Uno, porque él dijo allá en el jardín: no se haga mi voluntad sino que la tuya. Y estaba dejando ejemplo para los hijos e hijas venideros, entre ellos nosotros, los que vamos a nacer de nuevo. Qué sublime entonces es nuestro Dios. Vuelvo y te digo, al igual que Pedro tenía que animar a aquellos creyentes de hace 2000 años, hoy todo predicador debe animarte a ti con esto, con la eternidad, porque no puedo negarte que es indudable que entre nosotros hay gente sufriendo y cosas berraquísimas, impresionantes, que tal vez si las comparas con las tuyas son poquitas o son demasiadas, pero si las comparas con las de Cristo, que es a donde Pedro te quiere llevar, te parecen llevaderas automáticamente, solo porque te alimentas
de las palabras que vienen del Señor, que son para vida, ¿qué? Eterna, completamente eterna. Entonces no amenazaba. ¿Y qué hacía el Señor Jesús entonces? Tragarse la ira, le salían úlceras por todos lados de la rabia. Dice, no, encomendaba la causa al que juzga, ¿qué? Dios el Padre puede disfrutar, escuche bien lo que le voy a decir, Dios el Padre puede disfrutar a sus anchas nuestra renuncia voluntaria a la venganza. Me maltrató un profesor por dentro cuando yo crezca. Un padre abusaba de mí, o una madre. Entonces, yo salgo de aquí, yo crezco. Cuando tenga la cédula, lo hago. Alguien en una relación de sociedad o sentimental abusó. Un clavo que saca otro clavo. No, naciendo de nuevo, el Padre se puede deleitar cuando voluntariamente renuncio a mi venganza y la coloco en las manos de Él, que es el que realmente sabe retribuir. Eso es tener visión eterna de la vida. Si la tengo en la temporal, me salgo de la ropa. Mira al de lado, dígale, ay, ay, ay. Ahora, ¿quién llevó Él mismo nuestros qué? ¿En su qué? Claro, en el madero, Él derramó su sangre. En el madero su cuerpo fue desgajado. O sea, esa imagen de un Cristo con cuadritos y todo, y pelo largo, recién salido de la peluquería, no es. La atroz escena era un Cristo desgarrado, su piel, el entorno de sus entrañas, debería tener los intestinos por fuera. Era dantesca la forma en la que el Señor Jesús estaba en la cruz. Pero Él no se pegó de eso porque no era sufrir por sufrir, sino que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo y sobre el madero. Él no era el que debía estar allí, se ofreció a sí mismo. El énfasis aquí no es el sufrimiento, el énfasis aquí es el propósito. No se haga mi voluntad, sino que lo mismo ahora. Las cruces de nosotros son muy pequeñas, son ridículas, es una cuenta de servicios. Usted no sabe quién soy yo. El que sabe quién es Él no tiene necesidad de decir quién soy yo. Yo sé quién soy yo. Entonces, el énfasis es el propósito de ese sufrimiento, no el sufrimiento. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo. O sea, Él no está en la cruz para hacernos sentir mal. Él está en la cruz para darnos ¿qué? Diga conmigo, ejemplo. Entonces dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, oiga pues, siempre hay un para qué. Diga conmigo, un para qué. ¿Para qué Jesús en la cruz? Para que nosotros, en este caso, los que sí éramos culpables, Él era inocente, los culpables somos los beneficiados. Yo no entiendo esto. O sea, yo sí lo entiendo, pero no lo entiendo. No entiendo es por qué un inocente sufre como culpable y unos culpables vivimos como inocentes. Eso es gracia. O sea, la gracia es tenaz. El inocente que no hizo nada sufre como culpable, y los culpables de todas las generaciones que creemos en Él somos inocentes gracias a que Él se abrogó el ser culpable. No entiendo eso. A mí me causa ese horror tanta gracia. Me impresiona el por qué decir que uno entiende la misericordia de Dios es un acto de soberbia. Cuando yo digo, el Jesús misericordioso, grande es su misericordia, ¿cómo es su misericordia? Y pongo cara como que la entiendo. Eso es soberbia, yo no entiendo eso. Nosotros somos lejanamente justos. Lo mejor es decir, qué asombrosa e incomprensible es la misericordia de Dios. Así mi mente petulante diga que la entiende. Y entonces ese Jesús en la cruz hizo eso para que nosotros, estando muertos a los pecados, porque ¿cuál es la sentencia para el pecador? ¿La paga del pecado cuál es? O sea, es que estábamos ahí, y muerte eterna. Por eso te digo yo, la muerte física, ¿cuál? Eso fue vencido. Pero la eterna no.
La eterna no puede ser vencida si realmente yo no creo y me apropio de esto y vivo en la actualidad como debo vivir. Entonces, ya que nosotros estábamos muertos a los pecados, al nacer de nuevo, ahora vivamos para la justicia. Quiero acabar, abusaré de usted. Realmente no me impresiona si usted se aburrió. Esto no es para aburrirse, esto es para vida. Diga conmigo, para vida eterna. Oiga, no tenemos ni siquiera derecho a menospreciar este regalo inmerecido con una clase de vida inferior a la que se dedica a agradarlo a Él. O sea, que yo diga que yo tengo un plan mío para realizar un plan mío por allá como con un tapado bajo la mesa, eso es feo, feísimo. Y dice, y por cuya herida fuisteis ¿qué? Para las que están embarazadas, un buen nombre aquí. Esto lo dijo un creyente llamado Teodoreto. Lo que voy a decir a continuación. Teodoreto, diga conmigo, Teodoreto. Dijo él, qué extraño método de curación. El médico sufrió el costo y el enfermo recibió la salud. Y por cuya herida fuisteis ¿qué? Sanados. Yo sé que todos cuando vamos a orar con un enfermo dicen, en sus heridas fuiste ¿qué? Eso es lo mínimo, ¿me entiendes? Esas ronchas que tienes no son nada comparado con la inmundicia del pecado que se agarraba del alma y la llevaba a la perdición eterna. A eso se refiere. Aquí no está hablando de una sanación física, esa es la más mínima. Estamos hablando de la sanación eterna, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Recuerden, Teodoreto dijo, extraño método de curación. El médico en este caso sufrió el costo y el enfermo recibió la salud. Eternidad. Ahora, porque vosotros erais ovejas descarriadas. Que yo soy una oveja del Señor, ¿cierto? Nosotros no éramos santos, no éramos apartados para nada. Santo es apartado para, ni siquiera sabíamos que al infierno íbamos. Tampoco estábamos realizados, tan realizado todo lo que ha logrado ese hombre en la vida. Discúlpame. ¿Hace cuánto es creyente? ¿Cómo son sus frutos de carácter? No, pero es que es realizado. Realizado, estamos tratando de emular sus logros financieros. Sí, ¿y qué? ¿Nada trajimos a qué? O sea, perdóname, nosotros ya no estamos en la estupidez de la impresión. ¿Cómo me impresiona esa persona? Impresiónese por haber creído en Cristo Jesús, porque si no cree en Cristo Jesús, es una oveja descarriada, bien vestida, con mucha plata, con mucha cultura, sabe mucho. Éramos extraviados, débiles, ignorantes, vanos, eternamente locos. No teníamos pastor. Estábamos en manos de cuatreros y abigeos que nos hacían mercadería comercial a su antojo. Cuando llega el decente de la decencia, el Dios Hijo, y se hace hombre y dice, vengo por ustedes, no vengo a quitarles, vengo a ¿qué? A darles. Ay, dame una licuadora, una lavadora, un marido. No, discúlpame, no soy centro comercial, no soy supermercado, soy Dios, vengo a darte vida eterna y quiero que seas hijo de mi Padre, quiero que seas hija de mi Padre y vivamos juntos la eternidad para siempre. Amén. Eso quiero. Porque vosotros erais ovejas descarradas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Mejor dicho, si el Señor Jesús no baja a buscarnos, ni modo, perdidos del todo estaríamos. Es pastor, después ampliaremos esto, porque un pastor nutre. Mira que el pastor ahí está con mayúscula, porque nutre. Y es obispo porque dirige, porque va al frente. Hebreos lo dice de otra manera, el escritor de los Hebreos dice, el autor y consumador ¿de qué? De la fe. Es el custodia de nuestras almas. Mejor ejemplo no hay. Pedro entonces escribe esto para que, póngase en pie por favor. Pedro escribe esto
para que a pesar del sufrimiento sigamos sus pisadas. Es decir, Pedro le escribió esta carta a aquellos creyentes no para sacarlos del sufrimiento que se puede dar, sino para que en medio del sufrimiento fueran conforme a su nueva naturaleza, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que quiero decirte de hoy es: tu situación es muy difícil, seguro. ¿Va a cambiar? No sé. Es posible que no. Pero a pesar de que no cambie o cambie, la que no debes cambiar o el que no debe cambiar eres tú, porque eres hijo e hija de Dios. Y cada vez que pienses que tu situación es muy difícil, pues vaya por la fe al Gólgota y vea esa cruz en donde está el que por su gracia está ahí, porque ya les dije que no lo entiendo. Se llama misericordia. La cosa se llama misericordia y es para la eternidad. Di conmigo: Señor Jesús, gracias por tu eterna palabra, que da vida eterna, que es para la eternidad. Hoy, Señor, descanso de todo lo temporal y me empiezo a comportar como tú, porque me dejaste ejemplo y pisadas para seguir. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios nos bendiga a todos.